Hola, buenas tardes a todas y a todos. La dirección del Infod, a cargo de Verónica Piovani, la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad, a cargo del licenciado Mauro Di María, la Dirección Nacional de Educación Inicial, a cargo de la licenciada Susana Santarén, les dan la bienvenida a este tramo que comienza en el día de hoy, y en esta oportunidad se encuentran con nosotros presentes las profesoras Edith Weinstein. Weinstein y Edith Weinstein y Adriana González, y quien les habla, Adriana Santos, del equipo técnico profesional del nivel inicial. Uno de los retos del contexto actual, es la necesidad de formación permanente de las y los docentes. Apostamos a la renovación de las prácticas de enseñanza desde enfoques didácticos actualizados, enfoques didácticos que apunten a la tarea docente en los complejos y diversos escenarios de este tiempo. Por eso estamos aquí, y por eso las y los invitamos a sostener este espacio a lo largo de los encuentros que se van a producir en este marco. Los invitamos también a sostener este espacio, que es un espacio gratuito, que es accesible para todas y todos los docentes. Este tramo, como ustedes probablemente ya sepan, consta de 3 jornadas que se llevarán adelante los días jueves durante el mes de octubre, el jueves 13, el jueves 20 y el jueves 27 de octubre, a las 18 horas y hasta las 19:30 horas. Estarán coordinadas por especialistas de didáctica de la matemática, y antes de dar el inicio y de darles las palabras a las colegas, quiero hacer una reflexión en relación a este trayecto y contarles un poco cuál es la dinámica de trabajo. Quizás muchos de ustedes ya han participado en otros tramos y saben de qué se trata, pero de cualquier modo lo vamos a explicitar para aquellos que sea la primera vez que se suman. Por un lado, como ustedes saben, está abierto el chat de YouTube para que vayan sumando preguntas, inquietudes o comentarios. Y a medida que ustedes lo deseen, pueden ir haciendo esas preguntas que luego serán compartidas con las especialistas para que ellas les den respuestas a esas inquietudes y preguntas. Serán transmitidos, el video podrá ser visto por el canal del Infod todas las veces que ustedes deseen, y también podrán compartirlos con otros colegas que quizás no han podido hoy participar de este encuentro. Mirar el video no implica, esto es una cuestión importante que les queremos decir, que mirar el video no implica acreditar el trayecto. Para acreditar el trayecto deberán acreditar una evaluación que estará a disposición de ustedes una vez que terminen los 3 encuentros. El tramo que iniciamos hoy, como ustedes ya saben, es el de secuencias didácticas para enseñar matemática en la educación inicial. A través de este curso nos proponemos brindarles herramientas necesarias para poder elaborar secuencias didácticas que permitan profundizar a partir de la complejización de las actividades este espacio y ampliar lo que ya trabajado en el tramo anterior, que participaron también las colegas Edith Weinstein y Adriana González, el trabajo del tramo de alfabetización cultural en matemática en la educación inicial. Las colegas que nos acompañan, como ya las vine nombrando, y como ustedes también ya saben, son colegas de una amplia trayectoria en el nivel inicial, en general y particularmente en lo que hace a la didáctica de la matemática. Tienen una trayectoria en el nivel y además tienen muchas publicaciones de distinta índole,
y han participado en distintas instancias de trabajo en distintos ministerios jurisdiccionales, y también en el nacional y en el de la Ciudad de Buenos Aires. Como dije hace un momento, y para ya darles la palabra a Edith Weinstein y a Adriana González, vamos a solamente decirles que aproximadamente a las 19:15 vamos a habilitar la palabra de los participantes a las preguntas. Así que ahora ya les voy a dejar la palabra a Edith y a Adriana. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, con algunos retomar quizá la tarea que iniciamos en el primer tramo, que se dio en el primer cuatrimestre, y quizá con algunos es la primera vez que nos encontramos. Para nosotros es un gusto estar aquí conectándonos con docentes de tan diferentes lugares de nuestro país, para pensar juntos y juntas en torno a la matemática en la educación inicial. Bueno, yo me uno a las palabras de Edith, comparto lo que dijo ella. Para mí es un gusto y un honor poder tenerlas a ustedes como alumnas, poder llegar con nuestras ideas, nuestras propuestas, que si las reflexiones de ustedes no tienen, y si la práctica de ustedes tampoco, a los más recónditos lugares de la República Argentina. Como muchas saben, este es el segundo tramo. Este tramo es independiente del tramo anterior, que consta de 4 encuentros y que trabajamos durante el primer cuatrimestre. Este tramo está centrado en las secuencias didácticas, es decir, en qué actividades vamos a trabajar para poder desarrollar, para poder ayudar, para poder hacer que nuestros niños construyan conocimientos matemáticos. Lo que vemos acá no necesita ser reflexionado con lo anterior, pero sí, si ustedes vuelven a los links de los encuentros del primer tramo, les van a servir para profundizar determinados contenidos teóricos, que acá se abordan, pero no de la misma forma puntual que fueron abordados en el primer tramo. Bueno, y agradeciendo al Infod, al programa, Nuestra Escuela, a la dirección de nivel inicial, vamos a dar inicio a este primer encuentro, que lo llamamos Secuencias Didácticas para Enseñar el Eje Número. Teniendo presente, son 3 encuentros, y en cada uno de ellos vamos a focalizar, con la idea del trabajo de las secuencias didácticas que recién planteó Adriana, vamos a ir focalizando en los distintos ejes del área. Es por eso que en este primer encuentro la mirada va a estar puesta en cómo enseñar, cómo trabajar, cómo abordar con los niños del nivel inicial contenidos referidos al eje número a través de secuencias didácticas. Pero además vamos a hacer una pequeña referencia en la primera parte del encuentro de hoy, algo que es como la columna vertebral de todas nuestras propuestas, que es el enfoque de enseñanza de la matemática, que está basado en la resolución de problemas. Muchas de ustedes lo conocen y hasta lo aplican a diario en sus aulas. Recordemos algunas cuestiones
para nosotras importantes. Hay una situación didáctica en todo modelo didáctico que está conformada por docente, alumno y saber. Dentro del enfoque de la resolución de problemas, esta triada es dinámica. Fíjense que hay flechas que van y que vienen, del docente al alumno, del alumno al docente, del docente al saber, del saber al docente, del alumno al saber y del saber al alumno. Si bien el alumno y el docente tienen roles activos, participativos, esta relación no es igual. Docente y alumno no ocupan el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el docente posee un saber diferente al del alumno. Por eso es el que va a decir qué secuencias armar, va a dar direccionalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el alumno también posee saberes importantes que el docente debe rescatar, pero que van a ser el punto inicial sobre el cual se van a construir otros saberes importantes. Toda esta triada va a estar en función del problema. Es decir, a partir del planteo de problemas, es como que el docente plantea problemas para que los alumnos construyan saberes y los alumnos, resolviendo esos problemas, van complejizando, aumentando, teniendo conocimientos más amplios. Y todo esto dentro de algo fundamental que es el contexto. Este enfoque tiene muy en cuenta el contexto. Piensen que todos los que formamos parte de este encuentro tenemos realidades distintas, ya sea realidades geográficas, habitacionales, sociales, institucionales. Y esas realidades, más allá de que los contenidos sean uno, deben ser tenidas en cuenta, porque es la que van a dar contextualidad y significabilidad al contenido que se pone en movimiento. Dijimos que el problema es el centro de esta tríada didáctica. No por casualidad lo ubicamos en el centro, mostrando, como planteaba recién Adriana, que se aprende matemática resolviendo problemas, por lo tanto se enseña matemática a través de problemas, y el problema es el lugar en el que se contextualiza el conocimiento matemático. Pero, ¿a qué llamamos problema? ¿Cuándo una situación constituye un problema? Por un lado, un problema implica un desafío, implica un obstáculo a resolver por parte del alumno. El alumno no lo puede resolver directamente, no tiene los conocimientos como para resolverlo inmediatamente, pero tiene determinados saberes que le permiten empezar a construir un acercamiento a ese conocimiento, interactuando con otros, probando, ensayando, reflexionando, va a ir construyendo esa resolución al problema. Y esta situación problemática favorece el uso de distintas estrategias por parte de los alumnos que van a buscar esta solución y podrán intercambiar entre ellos las miradas, las estrategias, los conocimientos en la búsqueda de una solución al problema. Por eso, para este enfoque de enseñanza, el problema es fundamental, pensado como el desafío para el sujeto que a partir de los saberes que posee,
y buscando la solución al problema se va a ir apropiando de los nuevos aprendizajes. Y en particular en el nivel inicial, la consigna de trabajo es la que vehiculiza el problema. El docente plantea este problema a partir de una consigna problematizadora, teniendo en cuenta su intencionalidad, teniendo en cuenta las características del grupo, teniendo en cuenta el contenido que quiere trabajar, va a plantear el problema a través de la consigna. Para nosotros esto también es muy importante. ¿Cuándo una consigna es problematizadora? Una consigna problematizadora debe plantear con claridad el qué hay que hacer, cuál es la finalidad, cuál es el sentido de la actividad, sin plantear el cómo. ¿Cómo resolverlo? Lo tiene que decidir el alumno, lo tienen que decidir los y las alumnas y alumnos. Pero el docente tiene que plantear con claridad el qué. Y van a ser los niños quienes, apelando a sus saberes, van a buscar cómo resolver la situación. Veamos en un ejemplo, en una situación cotidiana. Imaginemos una actividad habitual, ¿no?, en el jardín, donde les planteamos a los chicos que repartan los elementos para la merienda. Si yo les digo a uno de los nenes de la mesa, anda hasta la bandeja a buscar los vasos necesarios para todos tus compañeros, esa es una consigna. En cambio, si yo les digo, contá los nenes de tu mesa y anda a la bandeja y contá los vasos y trae un vaso para cada nene, estoy planteando dos consignas diferentes, que en un caso, en el primero, es una consigna problematizadora porque le permite al niño decidir la estrategia, mientras que en el segundo le estoy dando yo la solución, le estoy diciendo el procedimiento, contá los chicos, contá los vasos y trae la misma cantidad. Esto que parece sutil, esto lo trabajamos mucho en el primer tramo, es muy importante porque cambia la situación. Si yo le digo contá los nenes y anda a contar los vasos, el niño lo hace, pero no está resolviendo un verdadero problema. Por eso, en este ejemplo, la consigna más adecuada sería: busca los vasos necesarios para los nenes de tu mesa, que sea el niño el que decida si los cuenta, si va a traer uno a uno, si va a mirar desde allá cuántos niños tiene. Él va a tener que buscar la solución y luego será esto lo que analizaremos. Cómo lo resolvió este grupo, cómo lo resolvió el otro, cuáles son las distintas maneras, las distintas estrategias de resolver la misma situación. Bueno, pero aparte de la consigna y del problema, tenemos que pensar a través de qué situaciones vamos a vehiculizar esa consigna que tiene que plantear problemas para la construcción de contenidos. Una de las situaciones importantes son las situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos. Lo que uno por lo general llama juegos, un juego con dados, un juego con recorridos, un juego de cartas, son situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos. Son situaciones que planifica el docente de antemano. Muchas veces el docente toma algunos juegos tradicionales, como por ejemplo la escoba de 15, y le hace modificaciones para ajustarlo a las posibilidades de los niños del nivel. O una mini generala, o juegos de recorridos. Y acá el problema se plantea en forma de juego. Por ejemplo, en un juego de recorridos donde trabajo con un dado con pautas numéricas del 1 al 6, yo puedo decir, tira el dado y avanza los casilleros que el dado indica. Retomando lo que dijo Edith, de esta forma
estamos planteando una consigna problematizadora. Si en cambio le digo, tirá el dado, contá los puntitos y luego contá los casilleros para saber dónde colocás la ficha, le estoy indicando el procedimiento a hacer, que es el contar. La diferencia está en que una cosa es que lo diga el docente y otra es que sea el niño quien reconozca que el conteo es un recurso útil para resolver este problema. Pero todos sabemos que no solamente vamos a trabajar situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos. También hay situaciones de no juego que el niño se compromete en esas situaciones y que el niño siente como si está jugando, pero nosotros con una mirada distinta como docentes sabemos que no es una situación de juego. Por ejemplo, si nosotros armamos una escena con sol, casa, árbol, niño, y luego se la dictamos a otro grupo para que arme lo mismo, este no es un juego, pero el niño se compromete en la actividad para aprender los contenidos que el docente intencionalmente quiere trabajar. Y acá el problema no se presenta en forma de juego, pero sí a través de una consigna problematizadora. Por ejemplo, yo le digo a un grupo, dictale al otro grupo para que arme una escena igual a la tuya. Yo ahí estoy planteando no un juego, pero sí una consigna problematizadora. Sería distinto decirle, dictale al otro grupo qué objeto tiene que tomar y dónde lo tiene que colocar para que arme una escena igual. En ese caso, no estoy planteando una consigna problematizadora. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer, que la consigna tenga el objeto y la posición donde ubicar. Y fundamentalmente para trabajar el eje número, que es el eje que hoy nos convoca, vamos a usar juegos con reglas convencionales. Juegos de carta, el tumbalata, el bowling, juegos de emboque. ¿Qué son estos juegos con reglas convencionales? Juegos con reglas explícitas. El jugador sabe lo que tiene que hacer y debe de cumplirlas. A su vez, esos juegos desarrollan la autonomía y el intercambio en los niños y les permiten resolver el problema, la consigna problemática planteada a través de distintos procedimientos de resolución. A lo largo de la secuencia de hoy, seguramente vamos a trabajar más profundamente qué es un juego reglado, en el sentido de que con el ejemplo de la secuencia que damos, vean cómo se da el uso del juego reglado. Bueno, dijimos que este tramo se centra en el armado de secuencias didácticas, y entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una secuencia didáctica? En principio es un conjunto de actividades que tiene un progresivo nivel de complejidad
cada una de las actividades constituye un problema a resolver para los niños, pero esos problemas se van complejizando a medida que los niños se apropian del conocimiento que la actividad plantea y pueden resolver nuevos problemas. Una secuencia didáctica se caracteriza por la inclusión de distintas variables didácticas que son modificaciones en la consigna, en la organización del grupo, en el material, que generan nuevos problemas. Y así vamos construyendo la secuencia didáctica. En un esquema sería algo así. Tenemos una actividad inicial, la realizan una vez, 2 veces, 3 veces, el docente observa qué es lo que sucede, y cuando detecta que los niños o la gran mayoría ya se han apropiado del contenido que pretendía trabajar, puede incluir variaciones, variables didácticas para ir generando una secuencia didáctica con la idea de que no se aprende matemática con una única actividad, sino que son necesarios varios acercamientos a través de distintas propuestas en distintos contextos, con la repetición de las actividades, pero también con su complejización para ir avanzando en la apropiación. Y en este caso en particular, haciendo hincapié en las secuencias didácticas, incluimos también en muchas de ellas propuestas en el plano gráfico. Estas son problemas también, problemas en un contexto gráfico escrito, que se presentan en forma escrita, que apuntan a avanzar y profundizar en lo trabajado, en lo trabajado y lo realizado en las actividades con el material, permiten reflexionar sobre lo realizado, permiten pasar de la acción concreta a la reflexión sobre lo realizado, y muy importante, como en todas las actividades, y estas en particular, requieren de un intercambio reflexivo posterior, donde los niños expliciten cómo resolvieron la actividad, qué pensaron, por qué la resolvieron así, y sobre todo intercambien las diferentes maneras, las diferentes resoluciones, las distintas estrategias. Entonces, cuando planteemos los ejemplos, vamos a incluir actividades concretas con los materiales, muchas de ellas serán propuestas de aprendizaje con elementos lúdicos, aunque no todas, y también incluiremos algunas propuestas en el plano gráfico, en distintos momentos de la secuencia, en algún caso estarán al final, en otros casos estarán a lo largo de la secuencia didáctica. La idea es que estas actividades permitan una reflexión ya sin el material concreto, sino como una situación hipotética que los niños tienen que resolver, recuperando lo trabajado en las distintas actividades y juegos. Bueno, pero todo eso que dice Edith, el llevar a cabo, implementar una secuencia didáctica, el llevar a cabo actividades en el plano gráfico, va unido con una organización grupal. Si bien sabemos que las organizaciones grupales pueden ser variadas, grupo total, pequeño grupo, individual, este enfoque privilegia el trabajo en pequeños grupos. ¿Por qué? Por la autonomía, por la discusión, por el intercambio, porque no hay pérdida de tiempo. O sea, son montones de cuestiones que se tienen en cuenta. Este pequeño grupo puede ser parejas, tríos, no más de 4, y también podemos tener algunos alumnos que trabajen en parejas y otros en grupos de 4. Sabemos que dentro de nuestro nivel, no todos los chicos pueden trabajar en grupos de igual cantidad de niños. Unido con eso, va
el trabajo en los momentos van los momentos del trabajo matemático. Nosotros consideramos que estos son tres fundamentalmente. Una es la presentación de la situación. Por lo general, acá el rol activo es el del docente. El docente presenta la situación, los materiales, las reglas, si es que se trata de un juego con reglas convencionales, y por lo general se hace en grupo total. Pero los alumnos escuchan, a veces el docente llama a 1 o 2 alumnos para ver cómo comprenden, cómo accionan la consigna problemática de la propuesta de trabajo. Y los demás intervienen, ven, hacen preguntas. Esto es la presentación. Pero el momento más arduo del trabajo es el de la resolución de la situación. Porque esa resolución es en pequeños grupos. Ahí el chico pone en movimiento las estrategias que, según él, le permiten resolver el problema planteado. Esto siempre se trabaja en pequeños grupos, sean parejas, tríos, grupos de 4. Esto lo tendrá que ver el docente y los grupos pueden cambiar constantemente. Acá el alumno tiene un rol activo. Es el que juega, el que resuelve, el que discute con sus compañeros, el que propone formas de resolver la situación. Y el docente tiene un rol de guía, de orientador. El docente va a intervenir si el grupo lo llama, pero nunca va a intervenir diciendo esto está bien o esto está mal. Va a intervenir haciendo reflexionar al grupo para que ellos solos puedan ver cuáles serían las formas de resolver. Y luego viene un tercer momento, que es el de la presentación de los resultados, o también conocido como puesta en común. Acá, el docente hace preguntas, los alumnos cuentan cómo resolvieron las situaciones. El docente puede tomar situaciones acertadas o no acertadas de los momentos de juego que fue observando. Y son los niños los que van dando sus respuestas. Acá el rol activo es tanto del docente como del alumno. El docente es el que coordina este momento, es el que motoriza las preguntas y los alumnos van dando respuesta de acuerdo a sus posibilidades. Con lo cual, se está pasando de la acción del momento de la resolución a la reflexión, es decir, a poder interiorizar por qué se toman unas u otras decisiones durante el juego. Bueno, teniendo en cuenta sintéticamente los puntos que tomamos del enfoque de enseñanza, lo vamos a referir a los 3 ejes del área. En el encuentro de hoy vamos a focalizar la mirada en el eje número, siempre desde el enfoque de la resolución de problemas y pensando en las secuencias didácticas. En el próximo trabajaremos el eje espacio, que incluye las relaciones espaciales y las formas geométricas, y en el tercer encuentro abordaremos la medida,
siempre con lo sintéticamente abordado recién, referido a los puntos centrales del enfoque de la resolución de problemas. De modo que avanzamos entonces con el abordaje del número. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, síntesis, de qué contenidos, qué trabajamos intencionalmente dentro del eje número en el nivel inicial. Nosotros trabajamos dos grandes cuestiones, las funciones del número y la serie numérica. Las dividimos didácticamente, porque las funciones del número y la serie numérica están íntimamente relacionadas. Las funciones del número vamos a trabajar las tres. El número como memoria de la cantidad, el número como memoria de la posición y los números para calcular. Para refrescar un poco, el número como memoria de la cantidad apunta a la cardinalidad, a poder saber el cardinal de un conjunto de objetos y a poder comparar el cardinal, por ejemplo, de los lápices que tenemos en la sala con el cardinal de las tijeras que tenemos en la sala. La memoria de la posición hace referencia al aspecto ordinal. Todos sabemos que el aspecto ordinal, propiamente dicho, lo conocemos como unidad, decena y centena. Eso no vamos a trabajar en el nivel inicial, pero sí el niño de nivel inicial tiene que tener claro que los números le sirven para ordenarse. Entonces, en un juego de recorrido, no solamente quién ganó, quién salió primero, quién salió segundo, quién salió tercero, quién salió cuarto. Es decir, en qué orden terminaron determinado juego. Y para calcular va a tener que ver con las transformaciones de la cardinalidad. ¿Qué significa? Nosotros no vamos a trabajar ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Pero sí vamos a trabajar acciones que se relacionan con la suma, con la resta. Unir, juntar, quitar, sacar. Por ejemplo, si yo hago un juego de recorrido con 2 dados y digo, tiro los dados y avanzo los casilleros que estos indican, lo que estoy haciendo es juntar el valor de un dado con el del otro para luego avanzar. Si yo juego a un juego donde tengo que sacar cucharitas de acuerdo al valor del dado, me sale 2 en el dado y tengo que quitar 2 cucharitas de un pote que está en el centro. O sea, trabajamos las acciones, pero son acciones que van a permitir a lo largo de otros niveles del sistema educativo poder comprender las operaciones básicas. Y en cuanto a la serie numérica, vamos a tener en cuenta que los niños se apropian de la serie numérica desde la oralidad. Primero, cuando dicen 1, 5, 7, 8, primero sin seguir ningún orden, y después empiezan a darse cuenta 1, 2, 3, 4. Desde la lectura, porque ellos quizás reconocen el colectivo con el cual viajan al jardín todos los días o a la casa de la abuela.
Entonces viene el colectivo, dice 5 y ellos leen que eso es el número 5. O agarran la banda numérica y pueden darse cuenta cuál es el 5, el 6, el 7. No todos los números, aquellos que son significativos. El del piso donde viven, el colectivo que toman, el canal del programa predilecto, etc. Y también a partir de la escritura. Vamos a ver que al principio son escrituras tipo garabatos, donde todos los números serían iguales, pero después ya empiezan a ser escrituras legibles donde se puede reconocer el número. Esto no significa que estas escrituras no tengan problemas de lateralidad. Por ejemplo, ellos escriben 12 o 21 de la misma forma. Ellos escriben un 3 abierto para la izquierda o abierto para la derecha, diciendo que es exactamente lo mismo. Esto no importa. Con el tiempo ellos se van a dar cuenta cuál es la escritura correcta. Pero la propuesta de este tramo es que todos estos contenidos no se presenten con actividades sueltas, aisladas, sino a partir de secuencias didácticas. Como dijo Edith, a partir de una actividad que vamos haciendo distintas modificaciones y se va complejizando, armando una secuencia didáctica. Bien, y entonces ahora, a modo de ejemplo, vamos a plantear una secuencia didáctica que focaliza en las funciones del número y otra secuencia didáctica que focaliza en la serie numérica. Por supuesto que no son las únicas, son solo ejemplos que cada docente podrá tomar como referencia, modificar, ajustar, contextualizar a su realidad, adecuar a los materiales, etcétera, etcétera. Solo están planteados como ejemplos. Vamos a empezar con la primera, entonces, con la primera secuencia didáctica, que llamamos Pescando peces de colores. En esta secuencia, la primera actividad la llamamos la pesca 1, es obvio que va a haber otras pescas. La finalidad de este juego para el niño va a ser pescar la mayor cantidad de peces. Los materiales, palanganas o aros a modo de laguna, cañas de pescar con un imán para cada niño, peces de 3 colores diferentes que puedan ser atraíbles por un imán, 10 de cada color y una canción de duración aproximada de 2 minutos. Ya se están imaginando la actividad. Se juega en grupos de 4 jugadores, por todo lo que ya dijimos del pequeño grupo, ¿no? Sería muy difícil imaginar los niños haciendo fila para ir a pescar, los 25 niños o 30 niños haciendo una fila para ir a pescar. Acá la idea es que hay 4 niños alrededor de una palangana o de un aro, adentro están los peces, y se plantea como consigna, ahí está resaltada en negrita, mientras suena la música hay que pescar los peces. Cuando la música para, dejen de pescar y averigüen cuántos peces pescaron. Gana el grupo que más peces pescó. Y al finalizar el docente realiza el juego y después hace preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos peces pescaste? ¿Cuántos peces rojos pescaste? ¿Cuántos verdes? ¿Cuánto pescó un niño? ¿Cuánto pescó otro niño? Bueno, este sería un ejemplo de un juego con reglas convencionales como hemos planteado. Una situación de aprendizaje con elementos lúdicos en un juego con reglas convencionales, que ahora vamos a analizar. Bueno, aparte, ustedes, este juego
lo tenían como lectura anterior para traerlo. Seguramente muchas de ustedes es un juego que realizan o que realizaron con sus alumnos. Ahí tenemos distintas fotos donde vemos los peces, las palanganas, los niños tratando de pescar los pescaditos de colores. Fíjense que es una propuesta que a los niños los involucra muchísimo. ¿Y cuál es el problema que se les presenta? Averiguar la cantidad de peces pescados y determinar el ganador. Fíjense que estamos hablando, averiguar la cantidad de peces pescados tiene que ver con el cardinal. Y determinar el ganador tiene que ver con la comparación. Por lo tanto, esta propuesta hace referencia a los números como memoria de la cantidad. Ahora bien, ¿cómo los niños van a poder resolver ese problema que se les plantea? Que se les plantea a través de la consigna problematizadora, porque no se les indica qué hacer, pero no cómo hacer. Y lo pueden resolver usando el conteo, contando 1, 2, 3, 4, 5 peces. O, si son pocos peces, por ejemplo 3, no necesitan contar. Entonces, hacen percepción global. Miran y se dan cuenta que la cantidad de peces pescados son 3. Imaginemos que esta actividad se realiza 2, 3, 4 veces, los niños se han apropiado de este contenido y el docente evalúa que puede ser el momento para incluir una variable didáctica. Entonces, acá proponemos como variación la pesca 2. Se realiza el juego de la misma manera que el juego recientemente relatado, pero al finalizar se plantea que tienen que anotar la cantidad de peces pescados y ordenarse de acuerdo a esa cantidad. Vamos a ver qué plantea, qué diferencias hay con la actividad inicial. Centralicemos la mirada en los problemas. Por un lado, al igual que en la pesca 1, tiene que averiguar la cantidad de peces pescados, pero en este caso se le pide que registre de alguna manera la cantidad para luego poder ordenarse en función de la cantidad de peces pescados. Ahí pusimos un ejemplo de posibles registros de los niños. Sabemos que los registros no son necesariamente numéricos, quizás hacen palitos o dibujan los pececitos. Ahí aparece el tema de la inversión, en el caso del número 3, que uno podría leerlo como una letra E, pero para el niño es el número 3. Bueno, hay varias cuestiones acá en relación con el registro. Esos serían los problemas matemáticos que esta variable plantea, que se suma a los problemas de la actividad anterior. ¿Cuáles son los aprendizajes? Mantenemos lo que habíamos planteado en la primera actividad. Trabajamos los números como memoria de la cantidad, porque el niño tiene que primero determinar la cantidad, compararla con otros y también registrar esa cantidad. Pero aparece un nuevo contenido, un nuevo aprendizaje, que es los números como memoria de la posición, porque le planteamos una situación donde tiene que establecer un orden. Si yo pesqué 5 peces, pesqué más que mi compañero que pescó 4 y que el otro, sea que el problema va a ser ordenarse de acuerdo a la cantidad de peces pescados. Acá van a poder usar los mismos procedimientos que recién Adriana comentó. Si la cantidad de peces pescados es pequeña, 3, 4, 2, 3, 4, quizá de un golpe de vista, sin necesitar contar, el niño determina la cantidad. Pero si son más, seguramente va a requerir
el procedimiento de conteo. Y en este caso se agrega también otra de las cuestiones que se le pide, que es el registro de cantidades, que también ahí vamos a ver distintas modalidades, como aparece acá en el cartel. Bueno, seguimos pescando. Acá tenemos muchos peces y vamos a seguir pescando. Y tenemos la pesca 3. A ver, hasta ahora pasamos por los números como memoria de la cantidad, los números como memoria de la posición. Poníamos peces de colores y cada uno pescaba lo que quería o lo que podía. Pero en esta actividad, si bien vamos a usar los peces de colores, estos van a tener un puntaje. Los peces verdes 1 punto, los azules 2 puntos y los rojos 3 puntos. Entonces, acá no gana el que pescó más peces. Acá gana el que obtiene el mayor puntaje. ¿Por qué? Porque los peces van a tener un puntaje. Entonces, si en el problema, acá no es averiguar la cantidad de peces pescados, sino averiguar el puntaje obtenido. En función de eso, determinar el ganador. Miremos el ejemplo de abajo. Supongamos que un niño pescó un pez verde, 2 peces celestes y un pez rojo. Él no tiene que decir que pescó 4 peces, sino qué puntaje. El pez verde era 1 punto. El pez celeste, cada uno, 2 puntos. Entonces es 1 y 2, 3 y 2, 5. Y el pez azul, 3 puntos. 5 y 3, 8 puntos. Entonces, acá lo importante es determinar el puntaje, que en este caso es 8. ¿Y qué función estoy trabajando? Los números para calcular. Porque estoy trabajando la transformación de la cardinalidad a partir de las acciones de juntar, de reunir, de agregar. Al puntaje de los peces verdes le agrego el de los celestes y a este el de los rojos. Acá, el procedimiento de conteo sigue igual, porque puede ser que un niño haga palotes, use los dedos, dibuje los pececitos. Pero también puede hacer sobreconteo y decir que tiene 2 peces celestes, son 4 puntos, porque 2 y 2 son 4. Y a partir de ahí sigue contando. 5 por el pez verde, 6, 7, 8 por el pez rojo. O puede hacer un resultado memorizado. Decir, 1 y 2 son 3, 3 y 2 son 5, 5 y 3 son 8, y ahí llegar a los 8 puntos. Bueno, y siguiendo con la secuencia didáctica, acá planteamos una actividad en el plano gráfico. Recuerden que habíamos dicho que son actividades que incluimos en la secuencia, pero que tienen características diferentes, porque el problema se plantea en forma escrita, es una situación hipotética o una situación que retoma algo de lo trabajado. Fíjense, en este caso, jugando a la pesca 3, que es el juego que recién planteamos, los chicos obtuvieron estos valores. Hay una nena que dice, pesqué estos peces y gané, y el otro nene dice, no,
yo gané con estos peces. Fíjense, el niño que realizó, que jugó reiteradamente con la variable 3, va a poder analizar esta situación, comparar y ver que en realidad acá no interesa la cantidad de peces pescados, sino el valor de cada uno de ellos. Porque la pregunta que tiene que resolver, ¿quién ganó? Si ganó Susi o ganó Matías, y explicar por qué. Porque a simple vista uno diría, bueno, ganó Matías porque tiene 4 peces. Sin embargo, como los peces rojos valen 3, Susi tiene 3 más 3, 6, más 1 del pez verde, 7. En cambio, Matías tiene 2 peces que valen 2, 2 y 2 son 4, más 2 peces que valen 1, son 6, con lo cual gana Susi a pesar de que pescó menos peces. Eso es lo que es interesante en esta situación. Obviamente seguimos trabajando el número para calcular, ahora lo vemos. Acá es similar a la actividad anterior, tiene que averiguar el puntaje obtenido, determinar el ganador y analizar esta situación y ver si realmente fue Susi o fue Matías el que ganó en esta actividad. El aprendizaje sigue siendo los números para calcular, hay una transformación de la cardinalidad porque tengo, supongamos en el caso de Matías, tengo el valor 2, al cual le sumo otro valor 2, al cual le sumo 1, le agrego 1 y le agrego 1, y los procedimientos son los que explicó Adriana recién. El niño podrá hacer conteo, porque quizá tiene que anotar, o lo hace con los dedos, puede hacer conteo, contar todos, puede hacer sobreconteo, tomar una cantidad y seguir contando desde ahí, o algún niño podrá apelar a un resultado memorizado directamente reuniendo mentalmente las cantidades. Este sería un ejemplo de lo que planteamos de la inclusión de propuestas en el plano gráfico dentro de la secuencia didáctica. Lo interesante acá es que esta actividad sí suelta, supongamos que está en una hoja, le doy esta actividad, no tiene demasiado sentido para los niños, es una actividad suelta. En cambio, esta actividad dentro de la secuencia didáctica de los peces de colores, en la cual el niño puede evocar el juego realizado, recordar, quizá va y busca en el cuadro donde están los puntajes de los peces que jugó hace varios días y lo usa para resolver esta situación, cobra sentido dentro de esta secuencia didáctica. Bueno, y ahora, como nosotros dijimos que el centro de este tramo era el armado de secuencias didácticas, les vamos a contar la cocina de la secuencia didáctica. Es decir, ¿qué tuvimos en cuenta nosotros para armar esta secuencia? Por lo general, una secuencia se arma con 3, 4, 5 actividades. Como bien dijo Edith, en las actividades puede haber propuestas de juego, propuestas de no juego y propuestas del plano gráfico. En esta, nosotros pensamos un juego, porque es una situación de aprendizaje con elementos lúdicos, que nos permitiera ir trabajando las distintas funciones del número. Si nosotros queremos trabajar la memoria de la cantidad y esta función nos lleva a determinar el cardinal de un conjunto, a comparar, nosotros planteamos el problema de que averigüen la cantidad de peces pescados, porque esa consigna problemática me remite al trabajo de la memoria de la cantidad. Luego, con las mismas siluetas, con la misma estrategia, con la misma dinámica, pensamos qué consigna podemos poner
para no solo trabajar la memoria de la cantidad, sino agregarle la memoria de la posición. Y ahí ya la consigna no iba a ser solo determinar la cantidad de peces pescados, sino, una vez que la determino, ordenarme. ¿Quién salió primero? ¿Quién salió segundo? ¿Quién salió tercero? ¿Quién salió cuarto? Esa consigna problemática me remite al trabajo de la memoria de la posición. Pero como no puedo tener recuerdo de eso, necesito un recuerdo escrito, y ese recuerdo escrito es con un registro de cantidades. Luego pasamos a la pesca 3. En la pesca 3 dijimos, bueno, ¿qué hacemos porque nos falta el trabajo con la otra función? Los números para calcular. Y ahí tomamos los mismos pescados, la misma palangana, las mismas cañitas, pero le pusimos puntaje. ¿Por qué? Porque ese puntaje nos iba a llevar a un problema de gana el que obtiene el mayor puntaje, que eso no siempre se relacionaba, como lo vimos, con la mayor cantidad de pescados, de peces pescados. ¿Por qué? Porque si yo pesco un pescado rojo que vale 3 puntos, voy a tener 3 de puntaje. Y mi compañero pesca un pescado verde, 2 pescados verdes, que tienen 1 punto cada uno, va a tener 2 de puntaje. Él pescó más, pero yo obtuve mayor puntaje. Con lo cual, estamos planteando un problema de mayor complejidad. Y luego, por último, nosotras armamos una actividad en el plano gráfico, la pesca 4, que estaba íntimamente relacionada con la pesca 3. Y como dijo Edith, esta actividad del plano gráfico tiene sentido siempre y cuando los niños puedan trabajar antes la propuesta lúdica, hacerlo en acción. Recuerden que hablamos de la acción a la reflexión. Las propuestas del plano gráfico por lo general nos llevan a la reflexión. Y acá yo también puedo trabajar estas propuestas de plano gráfico. Nosotros aconsejamos en grupos de 2, en parejas, y no individualmente. Si bien las otras propuestas, por lo general, las planteamos en grupos de 4. ¿Para qué? Para que las diferencias de puntaje, de cantidad de peces pescados, de orden en el juego, sea mayor. Bien, y como habíamos dicho, esta fue un ejemplo de una secuencia didáctica para trabajar las funciones del número, y ahora vamos a plantear, también a modo de ejemplo, otra secuencia didáctica que la llamamos a los números, que tiene que ver con la serie numérica, que era el otro aspecto que trabajamos dentro del bloque número. Bueno, hay una primera actividad que la llamamos ¿Quién soy? Y en este caso partimos de una actividad en el plano gráfico. Recordarán este clásico juego que es unir los números del 1 al 20 para encontrar una figura.
nos pareció que esta era una actividad interesante, donde los niños iban a tener que resolver en esta situación, a ver cuál será la figura, por eso se llama ¿Quién soy?, y donde se le pide que escriba, si puede, el nombre del animal que encontró. Por eso es interesante lo que planteaba recién Adriana, que no tiene por qué ser una actividad individual, quizás de a dos niños es más fácil poder decidir cómo se escribe, a ver, recordamos la letra de tal nombre, vamos a buscar los carteles de los nombres que nos puedan ayudar en esta actividad. Bueno, ¿cuál es la idea de esta actividad? El problema matemático va a ser unir los números siguiendo la serie numérica. Esto que puede parecer una pavada, no lo es tanto, porque el niño va a tener que ir buscando. Acá tengo el 1, ¿cuál es el que sigue? Sigue el 2, le hago la rayita hasta el 2, de ahí al 3, ¿y dónde está el que sigue? Quizás usa la banda numérica que está en la sala para guiarse, o la banda numérica que a veces tenemos en cada mesa para poder guiarse. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿A qué queremos apuntar? Estamos trabajando, como ya dijimos, la serie numérica, y apuntamos al reconocimiento de los números escritos. Recuerden cuando Adriana planteó que empezamos con la oralidad, pero luego avanzamos también dentro de la educación inicial hacia el reconocimiento del número escrito y la escritura. En este caso, el niño va a tener que hacer un reconocimiento del número escrito uniendo los números siguiendo la secuencia numérica. Bueno, seguimos con la secuencia a los números que sigue trabajando la serie numérica. Acá tenemos otra que se llama a descubrir los intrusos. En esta actividad, a descubrir los intrusos, como su palabra bien lo dice, ¿qué implica? Reconocer aquellos números que están mal ubicados. Es decir, reconocer aquellos números que no siguen la serie numérica convencional. Entonces, ¿qué necesitamos? Lápices de colores, una tira de 10 números, en la cual 4 de ellos no están ubicados en el orden correspondiente. Fíjense, nosotros tenemos un 5 que está mal colocado, un 6, un 9, un 3. Y los números que pusimos, nosotros los pusimos del 1 al 10, pero esto lo pueden modificar porque va a depender de los saberes de los niños y de la parte de la serie numérica que ustedes como docente quieren trabajar. Volvemos a poner que se forman parejas. A ver, nosotras consideramos que para las actividades lúdicas como la pesca, juegos de recorridos, de cartas, 4 personas es lo ideal. En cambio, cuando hay que escribir, reconocer y todo, nos parece más acertado el trabajo en pareja. Pero esto puede ser modificado y ustedes lo pueden adaptar a las condiciones y posibilidades de sus grupos escolares. Entonces la consigna es, marquen los números intrusos, es decir, los que están mal ubicados. Entonces, si nosotros presentamos la tira de arriba, los niños deberán marcar el 5, el 6, el 9 y el 3. Y la idea es que se anota un puntaje por cada intruso mal marcado. Si marcan bien los 4 intrusos, son 4 puntos. Y si no, serán 3, 2, 1 o ninguno. Y entre las distintas parejas, porque por más que yo juegue en parejas, yo puedo armar grupos
de 4 niños subdivididos en pareja, grupos de 6 niños subdivididos en pareja. Entonces, puedo ver entre esas 2 o 3 parejas cuál es la ganadora de acuerdo al puntaje que obtuvo. Entonces, el problema acá es encontrar los números mal ubicados. ¿Por qué ese es el problema? Porque ellos tienen que reconocer la serie numérica. Fíjense que acá estamos trabajando como cuestión fundamental la escritura de números, el reconocimiento del número escrito, porque partimos de una banda donde los números están escritos en forma convencional. Por eso el aprendizaje es reconocimiento de números escritos. Sigue la secuencia con esta otra actividad que se llama ¿qué número va? La finalidad de esta actividad es completar con números los casilleros coloreados de la banda. Se les entrega una banda numérica que tiene algunos números en algunos de los casilleros y otros están vacíos y otros están pintados, como por ejemplo esta. Se forman parejas, seguimos trabajando en parejas, a cada uno se les entrega una banda y se plantea: completen con números los casilleros pintados siguiendo el orden. También acá se anota un punto por cada respuesta correcta y gana el equipo, la pareja, que obtiene el mayor puntaje. Fíjense, la solución estaría en la segunda banda, donde hay que identificar que el primer casillero grisado es el 3, luego el 5, el 10 y el 14, por supuesto que estos son ejemplos, pueden ser otros. En este caso la banda, extendimos la banda numérica a 15, eso también, como planteó Adriana, es una decisión didáctica, puede ser esa o puede ser otra, de acuerdo a lo que se esté trabajando. Cada una de estas actividades puede realizarse en otra porción de la serie numérica, y lo interesante acá es que el problema matemático tiene que ver con la escritura de números siguiendo el orden. El niño va a tener que reconocer cuál es el número que falta, el número que le corresponde a ese casillero gris, pero además va a tener que escribirlo. Este es un nuevo problema. Ya no es un tema de lectura de números, sino un tema de escritura de números. Tienen disponibles en la sala la banda numérica, si la necesitan, para ver cómo se escribe el número. Va a tener que identificar, contando, acá va el 3, pero además ver cómo se escribe el número 3. Por eso el aprendizaje es la serie numérica y dentro de esto la escritura de números. Seguimos. Seguimos con a escribir números. Seguimos con la banda numérica, que es completar la banda numérica. Los materiales son también bandas numéricas con espacios en blancos, lápices negros y de colores. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del juego vamos a formar grupos de 4 integrantes subdivididos en 2, o sea, en pareja. Les entregamos los materiales. Un grupo, un subgrupo, escribe con lápiz negro 3 números. Los números que quieran, dentro de esos 20 espacios en blanco que están. Tiene que escribirlos siguiendo la secuencia, el orden numérico, pero los números. Una vez que lo hace, le entrega la banda al otro grupo y la otra pareja debe escribir con color
los números que van antes y después del escrito por la primer pareja. Y vuelven a anotarse un punto por cada respuesta correcta. Fíjense, si la primer pareja escribió 4, la segunda tiene que escribir 3 y 5, el anterior y el posterior. Si escribió 9, la segunda tiene que escribir 8 y 10. Si escribió 16, tiene que escribir 15 y 17. O sea, el anterior y el posterior al número escrito por la primer pareja. Entonces, en esta actividad, el problema matemático va a tener que ver con, en un caso, la primer pareja, escribir 3 números en la banda, siguiendo el orden, ubicándolos en el lugar que corresponde, y la segunda pareja, escribir el anterior y el posterior a ese número. Estamos trabajando la serie numérica, antecesor y sucesor, y estamos focalizando en la escritura de números. Y por último, para terminar, vamos a explicar qué decisiones tomamos para hacer esta secuencia. Comenzamos con quién soy. Comenzamos una secuencia del plano gráfico. Fíjense que acá, como fundamentalmente íbamos a reconocer el número 1, 2, 3, 4, 5 para poder unir y formar el animal, pusimos la secuencia hasta 20. El chico podía tener claro el orden o ayudarse con la banda numérica, eso dependía de los. Pero luego, cuando empezamos a hacer trabajos de la banda, empezamos no solamente a ver los dominios numéricos distintos, sino también los problemas matemáticos distintos. Porque a descubrir intrusos, acá los chicos tienen que reconocer los números escritos en un campo hasta 10, porque trabajamos del 1 al 10. Tienen que reconocerlos, pintarlos y ahí darse cuenta cuál está mal ubicado. Pero ¿en qué número va? El problema es mayor, porque ya no es solo reconocer. Aparte de reconocer, tienen que escribir números en los casilleros. Y ahí nosotros pusimos un campo numérico del 1 al 15. No solo aumentamos el campo numérico, sino el problema. No solo reconocen, sino escriben. Y a escribir números, si bien nosotros pusimos una banda con 20 casilleros, pero acá los problemas eran distintos, porque una pareja determina qué número se escribe, siguiendo el orden del casillero que corresponde. Mientras que la otra pareja trabaja el antecesor y el sucesor de un número. Es decir, tiene que ver qué número está antes y qué número está después. Fíjense que nosotras la decisión que tomamos es trabajar la serie numérica teniendo en cuenta las distintas cuestiones de la serie numérica, el reconocimiento de números, la escritura de números y el poder reconocer los números antes y después. Es decir, el
antecesor y sucesor de la serie numérica. Indudablemente, cada una de estas actividades, como Edith ya dijo en la secuencia anterior, se debe trabajar varias veces, cambiamos las tiras, ponemos otros números en las tiras, ubicamos mal otros números, o sea, jugamos con la variedad de números que tenemos, pero tratamos de repetir varias veces la actividad para que los niños puedan afianzar los conocimientos que esa actividad implica trabajar. Bueno, y con esto llegamos al fin del encuentro de hoy. Ahora escuchamos, Adriana, las preguntas. Bueno, sí, acá tenemos algunas preguntas que les fueron haciendo, se las voy a leer para que ustedes las respondan. Esta primera pregunta tiene que ver con la primer consigna, y acá Gabriela preguntaba si la consigna podría ser también ¿cuántos vasos necesitas para tu mesa? Sí, puede ser. Lo importante en la consigna para que sea problematizadora es que no sugiera el procedimiento, que no le diga contá. Puede haber una o dos variables, digamos, en la consigna, pero lo importante es que le permita al niño decidir cuál es la manera de resolverlo. Andá a buscar los vasos para los nenes de tu mesa, o cuántos vasos necesitas para los nenes de tu mesa, cualquiera de esas o las variaciones que se nos puedan ocurrir, plantean un problema. Lo importante es que no sugieran la solución. Bueno. Liliana hace una pregunta que tiene que ver más que nada con cómo organizar el trabajo a partir de una actividad o una secuencia, esto va más allá. Ella dice, mi propuesta es jugar con tableros. ¿Debo realizar la actividad primero en el pizarrón antes de llevarlo a la mesa? Mira, para nosotros, ella reúne al grupo, no es la única forma, pero suponete, reúne al grupo en forma de ronda, les muestra los materiales, les explica la consigna y trata que 2 o 3 jueguen mientras que todo el resto está mirando, y hace como preguntas y hace que el resto que está mirando intervenga. ¿Qué les parece? ¿Es correcto lo que está haciendo? Fíjense en, a ver, ¿cuánto salió en el dado? A ver, entonces, ¿cuántos casilleros debo de recorrer? ¿Cómo? Porque ¿para qué es este momento? Para garantizarse que todos comprendieron la propuesta de trabajo. Después seguramente van a los pequeños grupos y ellos hacen las modificaciones que consideren pertinentes hacerlas. Gracias, Adriana. Otra de las preguntas que apareció es si los juegos hay que repetirlos porque surgen nuevas situaciones. Los juegos hay que repetirlos no solamente porque surgen nuevas situaciones, sino porque el aprendizaje no se hace con una sola vez. En realidad, el niño, cuando yo hago la puesta en común, ellos se van dando cuenta cuáles son los procedimientos acertados, cuáles no son los acertados. Lo importante es que vean que hay distinta gama de procedimientos, y si nosotros los repetimos, quizás los procedimientos que impliquen mayor nivel de construcción son los que más salen, y a lo mejor en un primer momento los de menor nivel de construcción son los que realiza la mayoría del grupo. Por otra parte, el gusto por repetir un juego recién lo aprendo y quiero seguir jugando,
y la repetición de un juego le permite a los distintos niños, desde sus distintos niveles de construcción, ir apropiándose de las reglas. Quizás en una primera oportunidad el niño no captó totalmente la regla del juego, está en una situación exploratoria, y solo la repetición de ese juego le va a permitir apropiarse de la regla. Muchas gracias. Ahora seguimos con una pregunta de Viviana, que pregunta, no, perdón, vamos a hacer primero la de Alejandra. Dice, en el juego de la pesca, ¿el conteo es por grupo o en forma individual? No, el conteo es individual, o sea, cada uno cuenta los peces pescados y luego entre todos determinan quién ganó, pero en realidad el aprendizaje es individual, por más que es colaborativo con el grupo, pero el niño es el que dice, pesqué 4 peces, y el otro dice, no, yo pesqué 5, entonces gané yo. Y aparece otro y dice, no, gané yo, que tengo 6. Y ahí es donde se hace un verdadero aprendizaje colaborativo. Perfecto. Otra pregunta es si se trabaja con todo el grupo la misma actividad o en pequeños grupos. A ver, ahí en realidad nuestra propuesta es siempre trabajar en pequeños grupos, pero ahí tenemos dos posibilidades. Podemos hacer una misma propuesta, hacer el juego de la pesca, por ejemplo, en varios grupos, o podemos organizar otra modalidad más tipo multitarea, o un trabajo en sectores, donde en un grupo, en una mesa, se realiza esta actividad y en otras mesas o en otros sectores se realiza otra actividad. Pero siempre el trabajo matemático lo proponemos en pequeños grupos, porque ya hemos fundamentado la idea de que el pequeño grupo maximiza la participación, minimiza la espera, le permite a los niños seguir el proceso, no hay tanto espera, no son 25 turnos, son 4 o 5 turnos, etc. Ahora, la modalidad puede ser tanto, toda la sala realiza el mismo juego a la vez, o podría tener más modalidad de multitarea, donde hay distintas propuestas en los distintos grupos o las distintas mesas. Perfecto. Hay una pregunta, que es la pregunta que sigue, que me parece que tiene mucho que ver cuando a veces en algunos casos de las docentes, pero esto es muy común en el tema de las alumnas y alumnos del profesorado, que suelen poner muchos contenidos, ¿no? en las planificaciones, y muchas veces los docentes les decimos que, bueno, que eso no está bien. Entonces, la pregunta es, en el caso de la secuencia de pesca, en la que se trabajan varios contenidos, ¿se pueden colocar todos en la planificación o se debe elegir uno solo? A ver, en realidad en una propuesta se trabaja siempre más de un contenido. Nos estamos haciendo es un recorte del contenido matemático central por el cual elegimos la propuesta con esta consigna de trabajo. Bueno, ahora me van a permitir un minutito que voy a recuperar algunos de las preguntas que están en el chat y que no las tuve delante, y es... En la pesca 3, seguramente usarán sus estrategias para contar el puntaje. ¿Qué sucede si no logran resolverlo? ¿Cómo intervenimos? Y ahí sería buscar entre todos, poder pensar, bueno, de qué manera lo resolvió este grupo, ¿a alguien se le ocurrió alguna idea? ¿Cómo podemos hacer? ¿Nos servirán los dedos? ¿O servirá tener una hoja y un papel para anotar el puntaje de cada uno? O sea, tendremos que buscar desde lo que los niños hicieron, tratar de hacerlos avanzar sin dar la solución. O sea, buscando recuperar
los procedimientos que hayan podido construir ellos en función de la situación. Por otro lado, esto no lo planteamos, pero posiblemente la pesca 1 tenga que ver con cierto nivel de construcción, con cierta sala, quizá tiene más que ver con salas de 3 y 4 años, y la pesca 3, donde aparece el puntaje, donde aparece el número para calcular, requiere haber trabajado todo lo anterior, y entonces quizás es más adecuada para una sala de 5. De todas formas, esto es entre comillas, ¿sí? Porque depende del contexto, de la historia del grupo, si es la sala de 5 por primera vez, o ya transitó la sala de 3, 4 y 5, etc. Bueno, muchas gracias, Edith. La pregunta de Alejandra es, ¿qué pasa con las bandas numéricas mal confeccionadas? ¿Se da la posibilidad de arreglarlas o solo reflexionamos sobre los errores? No se te escucha. Estás muteada, Adriana, porque te caíste, supongo que ahí, ahora sí. Ahora no, sí. pero me caí porque al abrir el chat y quererlo cerrar se cayó. Bueno, pero igual acá estás nuevamente por suerte. Acá estoy. Bueno, en este caso, o sea, la banda numérica, tenemos la banda numérica en la sala, en el pizarrón, la banda numérica correcta, que además en el otro tramo habíamos hablado de la importancia de que esté confeccionada correctamente por el docente, con los números lo más convencionales posibles, pero estas otras bandas numéricas son parte de la tarea y de la construcción. Entonces, este juego donde están los números mal ubicados y los niños los tienen que identificar, o estos distintos juegos de la secuencia donde ellos tienen que ubicar algunos números en el casillero pintado de color gris, es parte de la construcción. Entonces lo compararemos con la banda, veremos, se puede corregir, se puede modificar, es parte del proceso. Lo importante es que esté la banda numérica correcta como referente. Estos juegos que estamos haciendo tienen que ver con ir acercándonos, mejorando, perfeccionando los conocimientos sobre la serie numérica. Bueno, y la última pregunta es de María Cecilia, que dice, ¿cómo organizar la secuencia didáctica desde la multitarea? Y bueno, un poco sería con esta idea de si tenemos una mesa donde está este juego de matemática, tendremos que buscar la forma de que todos los niños a lo largo de la semana, a lo largo de cierto tiempo, tengan la oportunidad de realizar esta actividad. Entonces, en ese punto vamos a tener que manejar la secuencia a lo largo de más tiempo si solo un pequeño grupo tiene la oportunidad hoy de realizar esta actividad. Vamos a tener que buscar la manera de propiciar que los distintos grupos tengan la oportunidad de realizar esta actividad, la de matemática y las otras que estemos haciendo en la multitarea también, para recién luego poder plantear una variable didáctica. Lo que se hace muchas veces en muchas salas es que los chicos se registren, anoten qué juego hicieron hoy, anoten los nombres, qué juego hacen la otro día de la semana, qué juego otro. Entonces, de esa forma, el docente lleva, no sé si un control, pero se da cuenta si todo el grupo pasó o no por la secuencia. Pero también yo puedo trabajar los peces, por ejemplo, con la secuencia de peces, los peces 1 y los peces 2, pero más o menos todos tuvieron que pasar para llegar a los peces 3. Yo no puedo presentar peces 1, peces 2 y peces 3 en distintos sectores, porque si los chicos no pasaron por los peces 1 y por los peces 2, les va a costar mucho trabajar los peces 3. O sea, yo puedo trabajar en una multitarea que los chicos trabajen actividades distintas, pero ¿qué actividades de la secuencia tengo que seleccionarlas?
para ver cuáles tienen que ser trabajadas, construidas, reflexionadas anteriores y cuáles después. Bueno, yo les había dicho que era la última, pero hay una que va a ser la última de verdad, porque me parece que es importante y que es una duda que es permanente y que está bueno que la respondan. María dice, ¿la banda numérica se debe presentar solo con los números o se puede presentar el número y la cantidad? Y después sacar la cantidad dejando solo los números. A ver, pensemos esto. ¿Para qué usamos la banda numérica? Para saberes de conteo. Para que yo contando pueda reconocer cuál es el número 3, el 7, el 8, porque me cuesta reconocerlo. Entonces yo no sé que este es el 8 y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí sé que el 8 se escribe de esa forma y lo escribo. Entonces, yo necesito los números. Los números todos con el mismo color, todos con el mismo fondo, porque yo lo que estoy apuntando es que el niño pueda darse cuenta que esa palabra 8 se corresponde con ese número 8 escrito de esa forma. Por eso en la banda numérica comienzo en 1, termino en 31 porque son los días de la semana y solamente los números. La intención es que sea un acercamiento al número escrito, convencional, y si el niño tiene que contar, cuente los números, no que cuente las mariposas o los pececitos o los dibujitos que hay abajo, sobre todo cuando avanza la banda, imagínense, 25 pececitos uno al lado del otro y al lado 26 mariposas y al lado 27 soles, es muy difícil de cuantificar. La idea es que la banda numérica sea un referente de la numeración convencional y el niño, si necesita, vaya contando y diga, el 18 se escribe con un 1 y con un 8, y el 19 se escribe con un 1 y con un 9. No contar los objetos que están debajo. Bueno, ahora sí vamos a hacer una breve síntesis, ¿no?, de lo que se estuvo trabajando en este primer encuentro. En principio, Adriana y Edith recuperaron algunos conceptos claves del enfoque de resolución de problemas, luego les propusieron reflexionar qué es una secuencia didáctica, qué entendemos, ¿no?, por secuencia didáctica, y en particular qué entendemos por secuencia didáctica en matemática, porque esto también es algo que muchas veces se confunde o se trabaja de otro modo en otras instancias. Después se propuso un ejemplo, ¿no?, y ahí empezaron estos ejemplos que, como estábamos trabajando específicamente con el eje número, estos ejemplos estaban estrictamente vinculados con las funciones del número. Y se llevan entonces se llevan un par de propuestas, ¿no?, para ya poder ir pensando cómo elaborar una secuencia didáctica trabajando los contenidos del eje número. Creo que fue una jornada muy interesante y que ahora son ustedes como docentes quienes tienen que tomar esto que estuvieron viendo, escuchando, para ver cómo pueden poner en práctica estas cuestiones y desarrollar secuencias didácticas, por lo menos empezando por el eje número, porque la próxima semana vamos a focalizar en el eje espacio, ¿no? Y está bien, ¿no? En la tercera medida. Y en la tercera medida. Es decir, que no nos vamos a quedar con esta primera etapa, sino que vamos a seguir profundizando, y también el concepto de secuencia didáctica se va a seguir profundizando con cada uno de los contenidos que se vaya trabajando.
Y bueno, por último, lo que queremos agradecerles tanto a Adriana como a Edith, su disertación, que siempre es muy enriquecedora, y también quiero traerles el saludo de Susana Santarén, la directora de Educación Inicial, que no pudo estar presente porque tenía otras reuniones. Y simplemente para finalizar, recordarles que el próximo encuentro es el jueves 20 a las 18 horas, y bueno, que los estamos esperando aquí, así que bueno, muchas gracias, y buenas tardes para todas y todos. Bueno, hasta el jueves, muchas gracias por estar presente y esperamos que el próximo jueves nos acompañe. Bueno, muy bien, nos vemos el jueves que viene y recuerden que hay una actividad previa en el campus que tiene que ver con lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro.